en Radio Mi Fortaleza, transmitiendo este precioso programa que Dios ha dado en llamar Paz para el alma. Estamos hoy en día, su servidor Roberto Dione, nuestro querido pastor Miguel Ángel Drago, compartiendo este tema tan importante de la depresión. Recuerde, estamos en Paz para el Alma, compartiendo con nuestras respectivas redes sociales y también en Radio Mi Fortaleza, llegando a muchas partes del mundo y especialmente de Latinoamérica. Y amados, ya venimos compartiendo este tema desde hace varias semanas, hablando de este asunto de la depresión, un tema que nos ocupa a todos, que pasa por todas partes. La verdad que hoy día los consultorios de los psicólogos están verdaderamente saturados, a veces su agenda de citas, por tantas personas que manifiestan estar pasando por estados de depresión, de ansiedad. Y la verdad es que también los consultorios de los consejeros, como son nuestro caso también, son abarrotados de muchas citas ante este tema. Y la verdad es que tenemos que dedicarle un tiempo muy especial a este tema de entender el asunto de la depresión. Me gustaría que comenzáramos esta mañana, Miguel Ángel, con algunas preguntas que merecen respuestas para nuestros oyentes, porque muchos de ellos se preguntan, bueno, en realidad, ¿qué es esto de la depresión? ¿Cómo podemos entender qué es la depresión? Roberto, antes, para que nuestros oyentes no se sientan deprimidos, quiero agradecer a todos los que nos están siguiendo, a la cantidad de personas, hermanos, amigos que nos están siguiendo en las redes sociales y de que también nos están contactando para consultas por las cosas que estamos tratando. Yendo a tu pregunta, en cuanto a qué es la depresión, porque muchos de nuestros radioescuchas escuchan el tema, pero dicen, bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué es la depresión verdaderamente? En realidad, eso se puede ver de más de un punto de vista, depende de quién lo esté interpretando. Muy interesante. Es decir, si la persona está consultando con un médico clínico, entonces le voy a decir que es una condición médica. Muy bien. Así que entonces un médico lo va a ver como una condición médica. Pura y exclusivamente médica. ¿Por qué? Muy bien. Porque la depresión produce o genera efectos biológicos. O sea, cambia nuestro funcionamiento. Deja de funcionar normalmente y empieza a trabajar deficientemente. Entonces altera nuestra propia biología. Problemas intestinales, aumento de la temperatura corporal, fatiga, malestar en nuestros huesos. Hay una serie de situaciones que se asocian con lo médico. Así que afecta. Todo. ¿Viste cuando pronto va doña María a consultar al médico y le dice, señora, usted no tiene nada? No, usted se equivoca, doctor, yo tengo algo, mire, esto y esto. Bueno, mire, toma esta pastillita, le da esas pastillitas, no de que no tienen nada tampoco, ¿no? Se me fue el nombre ahora como... Y se la toma, ay, gracias doctor, me hizo también esa pastilla. Una pequeña aspirina. Bueno, entonces es algo que está dentro nuestro, sí, pero está aquí, o sea, es algo que nosotros hemos creído y lo estamos cargando de una manera en que no deberíamos. O sea, afecta la manera de pensar, afecta la manera de comer, afecta la manera de dormir. Y esto entonces termina siendo un complejo que ocupa todo nuestro ser, en lo emocional y en lo físico. No nos cabe ninguna duda que la depresión es un tema que afecta a todos.
Y también la depresión no tiene barreras en cuanto al sexo, no tiene barreras en cuanto a la edad tampoco, ¿verdad? Vemos que esto trasciende a... Ese es un buen punto, Roberto. Mira, según estadísticas, antes de los 50, digamos, vamos a hablar de personas ya adultas, ¿no? O sea, que ya son mayor de edad, o sea, que cumplieron la mayoría de edad, digamos, de unos 25, 30 años para arriba, más bien. Hasta los 50, en ese rango, la cantidad de personas afectadas con depresión son mayormente mujeres. El hombre es menor el porcentaje de personas afectadas. Sin embargo, a partir de los 50 años, hasta llegar a los 60, en ese margen de esa década, de 50 a 60 en el varón, va aumentando y en la medida en que va avanzando la edad, va superando ampliamente el porcentaje de hombres deprimidos comparado con las mujeres de la misma edad. Qué interesante esto, ¿no? Sí. ¿Y qué podríamos decir? ¿Se sabe algo al respecto? ¿Por qué hay ese cambio entonces? O sea, después de los 50 hacia los 60, las estadísticas entonces dan a relucir de que hay más cantidad de varones con esta situación de depresión. Yo creo, es mi opinión personal por lo que he visto, tratando con las personas que están en necesidades emocionales, que regularmente el problema en la etapa, digamos, productiva, Roberto, entre los 30 y los 50, aunque después de los 50 todavía seguimos siendo productivos, pero entre los 30 y los 50 es la etapa de la vida donde más y mejor se puede producir. Entonces la mujer procrea, atiende a su hogar eficientemente. De hecho hay una etapa que a veces se da, que es la depresión postparto. Sí. Eso también. Pero esa es temporal, mayormente es temporal. A veces se extiende a otros terrenos, pero básicamente es otro tema. Pero en el varón se siente productivo dentro de esa edad. La mujer, cuando llega a esa edad, está de alguna manera conforme con lo logrado. O sea, mantuvo su hogar en términos de estabilidad emocional, de comunicación, todo ese tipo de situaciones que tienen que ver con la relación familiar. Opera bien la sexualidad en la mujer, pero también en el hombre. A partir de los 50 años, el ser humano empieza a ser menos productivo, o sea, menos capacidades físicas, y empieza a desarrollar una serie de situaciones, empiezan a aparecer problemas de salud, problemas con los hijos, una serie de situaciones. Puede haber pérdida de trabajo en la época en que nos toca vivir. Entonces va afectando más al hombre. Se siente menos capaz de enfrentar la vida. Entonces se va resumiendo más. Es cuando el hombre empieza a perder comunicación con el mundo de su alrededor, las amistades, los colegas de trabajo, ese tipo de situaciones, y empieza a encerrarse más en sí mismo. Eso es parte de una depresión escondida, ¿no? Así que podríamos decir de alguna manera que estas etapas, estos procesos de depresión, pueden ser un tanto permanentes o pueden ser etapas depresivas simplemente por algún tiempo. ¿Cómo trabaja la depresión en este tema? Se pueden dar las dos cosas. Hay momentos de depresión que tienen que ver con situaciones temporales. Por ejemplo, una persona joven, adulta joven, y en sus estudios universitarios de pronto le salió mal
alguna materia, o no puede pagar la cuota, y tiene una demora, un atraso en sus estudios. Entonces ahí genera una depresión, digamos que puede ser temporal. En el caso de las mujeres que en la edad adulta joven superan a, como dijimos antes, a los hombres dentro del marco de la edad del adulto joven, tiene mucho que ver la cultura, tiene mucho que ver su estabilidad emocional en su entorno, en formar una pareja, en su proyección de futuro. También en nosotros los latinos tiene que ver, tanto el hombre como la mujer, el estatus social, el tema migratorio. Entonces hay muchos elementos que en la juventud en la juventud de la etapa productiva tienen que ser resueltos. Hasta ahí son todas situaciones temporales. Si alguna de estas situaciones, por ejemplo, una carrera universitaria inconclusa, o la irresolución, o sea, la falta de obtener resultados, por ejemplo, en resolver su situación migratoria, pueden quedar, no totalmente, no un 100% de grado de depresión, pero puede quedar una depresión latente en la persona, que tiene que ver con la frustración. O sea, la frustración regularmente es algo temporal, que puede durar 2, 3 semanas como mucho. Según los expertos en psicología, dicen que con más de 2 semanas alguien que está deprimido ya requiere una ayuda profesional. Y soy consciente de eso, pero regularmente nuestra cultura tiende a desestimar eso. Y dice, no, o sea, todo, ya va a pasar. Pero ¿qué es lo que hace nuestra humanidad? Nuestra humanidad tiende a buscar la estabilidad dentro del marco de la situación propia. Es decir, que todos nos acostumbramos a lo que nos toca vivir. O sea, que nos guste o no nos guste. Entonces nos acostumbramos a la carga de las situaciones como las mencionadas, o pueden ser otras. Por ejemplo, alguien de que no tiene un trabajo permanente y durante años está haciendo trabajos temporales. Y si tú recuerdas, Roberto, hace años atrás, estamos hablando tal vez en los 80, 90, aquí en California, ibas a un lugar por el norte de California o en el Valle Central y veías mucha gente latina y que está de pronto un tiempo, unos meses, y emigraban a otro lugar. Yo recuerdo haber hablado con gente y que me decía, no, nosotros vamos de aquí, vamos a tal estado, después de ese estado vamos al otro estado, y así recorrían como 10, 12 estados. Aquí le llaman justamente los trabajadores del campo golondrinas, sí. Así le llaman. Pero si tú, bueno, pienso que todos somos conscientes que la mayoría de ese grupo de personas fue desapareciendo. Sí, ya entonces ahora la fruta viene de otras partes. No vamos a entrar en el tema político, pero ese núcleo de personas que ya su modo de vida era deprimente. Porque, y no lo digo de mala actitud, por favor, entiéndame bien, recuerdo en nuestros países cómo vivían los gitanos. Muy nómades, ¿verdad? Exactamente, como de tipo nómada, ¿no? Están un tiempo aquí, levantan sus cosas, se van a otro lugar y así sucesivamente. ¿Cómo crías hijos así? ¿Cómo buscas una estabilidad así? ¿Cuál es el futuro cuando ya no te puedas estar moviendo de un lugar a otro, de una provincia a otra, de un estado a otro? Entonces eso viven, pero podemos decir, o podemos preguntar, ¿viven o existen? Que es un ambiente de inseguridad verdaderamente muy problemático, especialmente para los niños que están en esa etapa de desarrollo, de crecimiento,
Los niños necesitan esa estabilidad para funcionar bien en su escuela, porque ellos también tienen su ente social en la escuela, en el club donde juegan, en el barrio, donde sea. Entonces, si los estamos sacando cada determinado tiempo, cada año, cada 2 años o menos, de un lugar a otro, entonces ellos tienen que otra vez reiniciar su etapa de readaptación. De ahí viene muchas veces cuando hemos visto situaciones de bullying en las escuelas, un porcentaje, no el más alto, pero un porcentaje bastante interesante sucede cuando hay niños o niñas nuevos llegando a las escuelas. Y es como que hay que pagar el derecho de piso. O sea que esos niños siempre están pagando el derecho de piso. Y porque lo están moviendo cada tanto para una escuela distinta, ¿no? O sea, no tiene un núcleo con el cual se puede identificar. Y eso los hace ser retraídos. Sí. El hecho de que siempre tienen miedo y piensan que en todas partes los van a tratar. O sea que va a experimentar un retraso académico el niño. Definitivamente, ese es uno de los factores. O sea, estamos hablando de un niño que es una persona, como tú lo estás caracterizando, es expresamente una depresión. Sí, es una etapa depresiva de la niñez. A veces los papás piensan que es normal, que todo está bien, pero no se dan cuenta que en realidad ya es el inicio. Y estas etapas depresivas son las que se pueden extender, evolucionan en realidad en la vida de estos muchachos, aún después en la adolescencia, en la juventud, afectan luego su vida futura cuando quieran o tengan la oportunidad de formar una familia. La verdad que sí los afecta mucho. Y esto yo lo he visto, Miguel Ángel, en personas, por ejemplo, una de las cosas que trae liberación a las personas de esto, creo que a ti y a mí nos consta, es cuando la persona experimenta una libertad espiritual por lo que hace Jesús entrando y llegando a sus vidas. Eso es algo que les ayuda a sacar, porque hemos visto que las personas entonces después, en el proceso de discipulado o de consejería para el nuevo creyente, van entonces sacando muchas cosas y uno se da cuenta de esa necesidad de sanidad del alma. Dicho sea de paso, así se llama nuestro programa, Paz para el Alma, porque sabemos que no hay alma que no necesite sanidad en medio de las situaciones que se viven por la sociedad en la que estamos. Precisamente, Roberto, ya que estás trajiste este tema, primero creo que tú has conocido varias familias que han reemigrado. Sí. O sea, que han emigrado aquí y luego han vuelto a emigrar a su lugar de origen y de pronto algunos de ellos quieren volver a emigrar nuevamente aquí, que no siempre se les da la posibilidad. Pero me estaba acordando aquel cantautor que decía, no soy ni de aquí ni de allá, Facundo Cabral era. Sí. Fíjate que él era hijo de inmigrantes, ¿no? Él cantaba del abuelo, mi abuelo allá en España, y bueno. Es de alguna manera un estigma o depresión que no es propia, es adquirida. Es decir, que tiene que ver con la problemática local del latino. Los problemas sociales que hemos tenido aquí en el área de Los Ángeles hasta hace algunos años atrás con el pandillerismo y eso, con los grupos latinos. ¿Cuál es tu impresión, que has tenido experiencia con mucha gente latina, al respecto del sentir de esta gente? O sea, emigraron para aquí, no encuentran el lugar en la sociedad, quieren volver a emigrar, pero tienen hijos nacidos aquí, no pueden llevarlos para allá. ¿Cómo tú lo ves? Para muchos casos es problemático. He visto que surgen una serie, varios conflictos diversos, vamos a decir, porque lamentablemente a veces se da el hecho de que uno de los cónyuges le dice al otro, ¿sabes qué? No va más esto no funciona, aquí no vamos, de repente ya tienen 2 niños
y él o ella dicen, ok, nos regresamos, pero el otro cónyuge dice, no, ¿cómo? Ya han pasado tantos años, estamos aquí, no nos ha ido muy bien, pero los niños han nacido aquí, aquí están yendo a la escuela, por lo menos van a tener un mejor futuro. Y ahí ya empieza un problema en el matrimonio. En algunos casos, a veces uno de los cónyuges, especialmente lo he visto en los varones, se sale del vínculo familiar, regresa a su origen, regresa a veces con sus padres, y lo que sucede, Miguel Ángel, que después de 1 o 2 años, al sentir obviamente la ausencia de la esposa, de los hijos que ha dejado, quiere regresar, y eso es todo un problema en realidad. Y otro de los casos que sucede es que finalmente deciden irse, sí salen, pero luego estando allá los hijos son los que no se adaptan. Ellos están en su tierra, la que conocen, sí, el pueblo, la aldea de donde salieron, pero los niños no se adaptan en realidad. Son inmigrantes. Y a veces se ha dado el caso de niños o ya adolescentes que prefieren regresarse y estar aquí tal vez con amigos o algún tío, algún pariente. Lamentablemente estas situaciones, lo que he visto hasta ahora es que termina resquebrajando a la familia, ¿no? Rompiendo el lazo de unidad. Creo que ahí es donde entra la iglesia que tú estabas mencionando, ¿verdad? El trabajo de la iglesia en este orden de cosas es muy importante, ya que tiene como principio la unificación familiar y trabajar con eso, es decir, trabajar con los matrimonios, trabajar con las familias, con los hijos, y creo que la iglesia como tal también tiene en este tiempo que nos toca vivir un desafío tremendo, porque realmente hoy en día para enfrentar este tipo de problemáticas hay que ser un experto, porque cada día hay más barreras sociales, legales, económicas. Entonces tiene que ser mucha la atención que se le tiene que dar a las familias que están pasando por este tipo de situación, donde si bien es uno el que cae de pronto en depresión, es como, viste algo, imagínate un pozo que los está absorbiendo, ¿no? Como una turba de agua, ¿no? Que se lo está chupando, así lo trae. Entonces siempre va a arrastrar a los otros. El sistema vacuum, ¿no? Sí, no pueden quedar fuera y quedándose mirando. Van a ser absorbidos por él. Sí, en determinado momento esa absorción... o sea, estamos hablando de que la depresión va a ser, aunque no es algo contagioso, pero sí es algo que se comparte o que se reparte. Porque es como cuando llegas a un lugar y tú, hey, todo bien, y de pronto vienes bien y planteas bien y saludas y todo eso, pero te das cuenta en un momento que hay mal clima. Supongo que te habrá pasado. Claro. Entonces, imagínate ese cuadro en un estado permanente dentro del marco de una familia. Entonces, ¿cómo se trata esto? También otra de las cosas que en su momento podríamos mencionar, que estoy viendo últimamente, es las etapas depresivas que surgen cuando hay pérdida de la familia. Sí. Hace poco estamos tratando algunos temas en relación a algunas familias que, por ejemplo, uno de los más fuertes es el de la pérdida de un hijo o una hija. Ese es uno de los más fuertes. También la pérdida del cónyuge o la pérdida tal vez de su papá, aunque sea mayor, siempre trae esas etapas depresivas. Y una de las cosas que veo es que la familia en sí no está preparada para saber cómo ayudar a estas personas que están con esta situación depresiva, que es depresión por pérdida en este caso. Sí. Y la verdad es que la persona sí necesita buscar ayuda. Es muy importante que de alguna manera la persona vea cómo buscar esa ayuda profesional, porque como decíamos recién, esto
puede tender a ser permanente, a extenderse entonces en la vida. Por eso es que animamos, ¿verdad, Miguel Ángel, siempre a nuestra pastoral, a nuestros colegas, involucrarse en el tema, estudiar el tema. Inclusive hay muchas instituciones que preparan y entrenan a los pastores, como lo es el Centro Hispano de Estudios Teológicos aquí en la ciudad de Campton, en California, que también prepara a los pastores en este tema de la asesoría familiar, y se toca este tema también. Una de las cosas que en estos días surge, Miguel Ángel, cuando hablamos justamente de la depresión, creo que una de las, digamos, de los momentos más fuertes para la persona es cuando no lo reconoce, cuando no lo acepta. Y esto sucede en todos los órdenes de la vida. Es como pasa con las personas que tienen un problema de adicciones. Si la persona no lo acepta, ese es el primer obstáculo grande que vamos a encontrar para ayudarle a esta persona. Así que cuando a una persona se le dice, mire, estoy viendo que hay la presencia de un cuadro depresivo en su vida, y la persona de repente dice, no, yo no tengo nunca depresión, nunca he tenido, nadie ha tenido en mi familia, todo está bien, ese no soy yo, ese cuadro no es para mí. Entonces la persona verdaderamente se está como encerrando en una caja, diciendo que todo está bien, pero en realidad el pozo depresivo, como decía recién Miguel Ángel, se lo va a ir absorbiendo poco a poco en realidad. Aunque la persona siga levantando la mano diciendo, no, yo estoy bien. Así que esto es primordial, creo, que la persona entienda que sí necesita aceptar, una vez que se lo dicen, que está pasando por una etapa depresiva. Sí, y creo que los que somos padres, y particularmente los que son padres de niños que todavía no manifiestan verbalmente cómo se sienten, deben de tener la responsabilidad de discernir el estado emocional de los mismos. Mira, estoy hablando, bueno, okay, para hacer más fácil esto, voy a dejar de lado los niños y apuntarnos un poco más a los jóvenes. Aquí. Los jóvenes, hijos de inmigrantes, nacidos aquí, y aún familias que pueden llegar incluso hasta generaciones aquí, aunque de origen latino. Los jóvenes en Estados Unidos, estadísticamente, mientras nosotros estamos aquí, Roberto, 1 hora en el programa, un promedio de 14 jóvenes en Estados Unidos intentaron suicidarse. Wow. 14 jóvenes. Sí, por hora. Por hora. Y lo logran el 3%. O sea que de promedio, entre 3 a 4 personas se suicidaron en las edades de entre 17 a 30 y pico jóvenes. 32, 33, 34, por ahí. En ese marco de unos 17 años, aproximadamente 15, 17 años, es donde ocurre la mayor cantidad de suicidios en los varones mayormente. Por cierto, también cabe mencionar que en un orden general los suicidios por parte del varón es 4 veces más el número que las mujeres. 4 veces más. Wow. 4 veces más. O sea, cuando, es decir, cuando 25 mujeres se suicidan, son 100 hombres que se suicidan. Entonces vemos que las cargas emocionales, que como bien sabemos, la mujer exterioriza más sus emociones, o sea, el llanto, a veces crisis emocionales,
todo ese tipo de cosas, va exteriorizando y de esa manera va amortiguando la carga. El varón procura soportar, llevar la carga, y podemos decir también, hablando con honestidad como hombres, simular que no pasa nada. Podemos decir, no, todo está bien. Y cuando tú ves a alguien que conoce y le preguntas, oye, ¿cómo estás? No, bien. Pero tú sabes que ese bien está diciendo mal, pésimo, no puedo salir del pozo. Entonces, no quiere abrir su corazón, la persona deprimida, con conflictos, no quiere abrir su corazón a su propia realidad. Tiene temor, particularmente incluso si es creyente y congregado. Porque, aunque hay menor índice de suicidios en el cristiano, por el temor de la condenación y todo ese tipo de cosas, que es otro tema, no voy a entrar en eso ahora. El otro día lo hablamos en clase por ese pastor que se suicidó. Y podríamos tener muchos que estén de acuerdo y muchos que no estén de acuerdo, pero voy a que la depresión existe dentro del medio cristiano, pero muchas veces no se comparte con las personas idóneas para tratarlo porque creen de que se sienten menos cristianos. Y hay algo tan importante, Roberto, que tenemos que dejar claro como pastores que somos, de que no hay cristianos que son más cristianos y otros menos cristianos. O sea, si eres cristiano, eres salvo y punto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Ahora, la práctica, digamos, podemos decir, no es una palabra a veces muy afortunada, pero la práctica ritualista, o sea, el ritual o la liturgia cristiana en su práctica eclesiástica o en su práctica individual, o sea, el término de la lectura bíblica, el término de la oración, el término de comunicarse con Dios, el término de abrir su corazón con alguien de confianza en la fe. Entonces, si eso por temor lo deja de hacer, está cargando. Está cargando eso porque tiene temor de estar desacreditado o que, si usamos un término bíblico del Antiguo Testamento, que lo manden al desierto. O sea, la depresión no es para un creyente. Muchas veces lo he escuchado desde el púlpito. Pasando por alto a los grandes hombres de Dios, que todos pasaron por depresión. Moisés, Elías, David, Saúl, y los predicadores Pablo, más conocidos también. Y los predicadores, y que han llegado algunos a suicidio también. Sí. Entonces, vemos de que es parte de nuestra naturaleza. Es más, ¿cómo estaba el ánimo del Señor Jesús cuando Él estaba orando, Señor, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad? Y transpiró sangre. ¿Eso no es una depresión? ¿Eso no es una lucha interna? Esas luchas que tenemos en hacer lo correcto, aunque de pronto sabemos que no estamos en lo correcto, es precisamente parte de una depresión. Ahora, si se lo quiere tomar, no pasa nada, y te sacudes el polvo y sigues caminando, va a pasar como la historia del peregrino, ¿te acuerdas? De Juan Bunyan. O sea, tiene la mochila y pasa por todo tipo de situaciones en la vida, y cuando llega al último momento, el último escalón para pasar a la eternidad, se da cuenta que la mochila la tiene que dejar. Si lo hubiese dejado mucho tiempo antes, hubiese caminado en victoria. Que, por cierto, mi amado hermano y pastor Roberto, yo no me creo ese saludito coloquial del cristianismo evangélico. ¿Cómo está, hermano? En victoria. A ver, y de pronto está con un drama en la familia. Es que no lo quieren reconocer. Y no reconocerlo
primero es falta de humildad, es falta de fe, es falta de confianza. Entonces, o sea, ya somos grandes, somos creyentes, ¿a qué estamos jugando? O sea, si estás necesitando, o acaso, por ejemplo, ¿qué hacía Moisés? ¿Cuál era el trabajo de él? Atender los problemas del pueblo. ¿Y qué fue lo que le dijo el suegro? Porque ya estaba cubierto de problemas, estaba tapado de problemas. ¿Qué fue lo que le dijo? O sea, y para colmo, el suegro no era judío, ¿no? Entonces alguien no creyente, aunque tenía cierto temor a Dios, digamos, le dijo, mira, tenés que hacer esto, y es cuando buscó los consejeros, buscar la ayuda. O sea, la persona que está metida en un pozo busca ayuda. No importa si usted es creyente o no es creyente. O sea, importa de que usted está necesitando ayuda. No importa, o sea, no se puede solucionar. Hay ciertos problemas que se pueden solucionar con la oración, pero hay otras situaciones que a veces lo he escuchado de pastores. Ora hermano, ora hermana. O sea, ¿cómo puedes decirle a una hermana que está siendo violentada con violencia doméstica, ora hermana? Por eso es que insistíamos en lo que decíamos hoy. Es tan necesario que nuestros pastores, además de que se hayan preparado para la predicación, se preparen justamente para la consejería y saber qué decir. Me llama la atención justamente en el artículo que nos compartías esta mañana, que es como un testimonio, y me llama la atención porque es un abogado. Y él dice que él dice así textuales palabras: cuando me sentía deprimido era muy temerario con mi vida. No tenía cuidado al conducir, no tenía cuidado al cruzar la calle, no me cuidaba de pasar por las partes más peligrosas de la ciudad, no me afectaban los avisos de peligro de viajes o lugares, no me importaba si vivía o moría, y por lo tanto iba a hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Y cuando uno toma esos tipos de riesgo, tiene una gran posibilidad de morir. Así lo declara en este breve artículo. Interesante, ¿verdad? Y fíjate una cosa, de que esto tiene que ver con el intento de suicidio. Hay intentos de suicidio que son, podemos decirlo en una palabra para no complicar, que son explícitos. O sea, me voy a suicidar. Pero hay otros que piensan en eso, pero de pronto, como son creyentes, dicen, no puedo. No, pero si me muere en un accidente. Entonces, cuando... Inventando un accidente. Sí. Y precisamente por lo que estás compartiendo, si nosotros observamos la sociedad en que vivimos, cómo se maneja, cómo se conduce la gente en la calle, te das cuenta que es una sociedad deprimida. Es más, llega al punto de que la depresión se convierte en otro elemento, que es enajenación. Cuando la depresión se hizo carne en nosotros, en el ser humano, y cambia la actitud, cambia hasta modifica la personalidad del individuo, ese se convierte en otra persona, entre comillas. Oye, ¿sabes qué? Te veo y no te conozco. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Entonces, cuando la persona se siente impotente de poder resolver sus propias situaciones, empieza a manifestarse de manera irracional. Entonces, la irracionalidad nos aleja del plan divino de Dios en cuanto a que estemos sujetos a Él. Como este abogado, ¿no? Que parece ser que estaba haciendo cosas que no tenían sentido, ¿no? O sea, no estaba en control de muchas de las decisiones y de las cosas que él estaba haciendo, ¿verdad? Eso sí lo estaba llevando entonces por un pozo depresivo cada vez más fuerte, ¿no? Ahora, siempre tenemos que pensar, ¿no?, que el ser humano necesita, y el creyente también, encontrar esta liberación en su vida, de ser libre de la depresión. Sabemos que es muy importante que busquen la ayuda, ¿verdad? Pero si estableciéramos algunos
pautas importantes y pensando incluso en las pautas bíblicas, porque sabemos que la Biblia es el manual por excelencia de Dios para todo ser humano. Y la misma palabra del Señor justamente nos ayuda a encontrar libertad, pero hay un paso muy importante. Y lejos de que pretendamos hacer un proselitismo con usted, mi amiga, mi amigo que nos está escuchando, hay un paso que nosotros verdaderamente conocemos y que es tan importante. Es ese paso en que usted se acerca a Dios, en que usted busca a Dios. Y especialmente llegar a tener ese encuentro con Cristo. Hay una puerta muy importante en el corazón que todo ser humano necesita abrir, y se trata justamente de aceptar lo que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario, aceptar que Jesús murió y resucitó, y Él ha vencido a la muerte, justamente esa muerte en la cual algunas personas piensan invitar a su vida cuando hablan de un suicidio. Pero piensa entonces que nuestro Señor Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario a la muerte. Entonces, usted, teniendo a Cristo como su Señor y Salvador en su vida, habiéndole recibido, siendo el comandante de su vida, el que verdaderamente toma el timón de su barco, de su vida, entonces en esa relación que la persona comienza, ahí es donde el primer paso es la clave para comenzar a ser libre, porque cuando vengo a Cristo también hay algo muy importante, que es esa confesión que hacemos. Todo ser humano necesita verdaderamente confesar sus pecados y confesar aquellas cosas que le han hecho daño también, porque muchas veces lo que la persona necesita es perdonar. ¿Cuánta gente hay en profundos estados depresivos permanentes por la falta de perdón? Hemos tocado este tema, varios programas hicimos, Miguel Ángel, hablando justamente del tema del perdón, y bueno, no es un tema que lo podemos dejar ahí aislado en un rincón diciendo ya está, ya terminamos con él, porque la verdad la falta de perdón y la depresión son como primas hermanas, trabajan juntas en realidad. A veces las personas no se dan cuenta que esa falta de perdón les ha llevado a estar en esos pozos depresivos que también perturban a todo el clima de la familia y de cualquier vínculo o círculo en el cual la persona se encuentra. Así que usted que nos está escuchando, de todo corazón le digo, el primer paso es que usted invite a Jesús a su vida. Por ahí comienza. Recuerde que el Señor Jesús en Juan 8:36 dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces eso es lo que trae Jesús a su vida, primeramente esa liberación, pero viene luego un proceso, y ese es el proceso de conocer a Dios a través de la palabra. Así que no estamos aquí dejando a un lado la palabra, el consejo que estamos dando pastoral, deseamos que usted lo absorba, que usted lo tome, pero lo más importante es justamente lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hay muchos libros también inspirados en las Escrituras que las personas pueden leer, pueden tener acceso. Tal vez la semana que viene podemos compartir algunos, y especialmente para que puedan crecer en esta área. Gracias, Roberto. Estaba recordando algunas situaciones de hace años que recuerdo un caso de una mujer que en un retiro de mujeres, en un lugar así de montañas que había, la estaban ministrando como que estaba endemoniada. Y empezó a tener convulsiones y la trataron precisamente en ese orden, como que estaba endemoniada.
Después de un rato se dieron cuenta que se le escapaba de las manos eso. Y llamaron al 911 y cuando llegaron ya había muerto. Qué lamentable. Esto hace muchos años. Y después descubrieron de que la mujer tenía un problema de salud que le generaba un estado de depresión. Por eso estaba buscando ayuda espiritual. Se sentía culpable, ella. Y terminó en una situación prácticamente ignorando cuál era su realidad. O sea, cuando pasamos del tiempo, digamos, biológicamente aceptable de 2 a 3 semanas de un estado de depresión, necesitamos consultar a un médico si hay un problema biológico. A veces es endocrinógeno, otras veces tiene que ver con el tema de presión, otro tipo de situaciones biológicas con nuestro organismo, que pueden, a veces es una arritmia cardíaca. Entonces todo eso puede generar un estado de depresión que tiene un origen biológico. Entonces eso se debe de descartar. O sea, no, mire, ¿usted está bien? O sea, hay que tratarlo por otro lado. Entonces ahí es cuando se tiene que tratar por otro lado. También con una persona especializada al respecto. O sea, puede ser un psicólogo, puede ser un consejero que le pueda ayudar en este orden de cosas. Por lo pronto, si una persona está así, y la misma persona tiene que autoevaluarse. Agarrar papel y lápiz y empezar a apuntar, hacer 2 columnas, lo bueno y lo malo. Y ser totalmente honesto con uno mismo y decir, ¿qué estoy haciendo de bien? ¿Y qué estoy haciendo de mal? ¿Qué estoy recibiendo de mi cónyuge o quien fuere de bien y qué estoy recibiendo de mal? Entonces uno va haciendo, marcando y dándole valor a eso. Entonces al final hace una suma de eso. Entonces si encuentra de pronto 2 o 3 elementos que está llevando al mismo tiempo, regularmente una persona puede cargar bien un problema, pero cuando se juntan 2 o 3 ya va haciendo equilibrio con la carga y no la puede llevar. Entonces ahí es el momento de evaluar primero cuál es el origen, qué es lo que me llevó a estar como estoy, cuánto tiempo llevo en esto. Algo a tener muy en cuenta es qué tipos de pensamiento vienen a mi mente al momento en que me aparece el estado de depresión. Si esto no se lo toma en cuenta, déjeme decirle que regularmente, aunque no todos, pero un buen porcentaje de aquellos que están cayendo en el uso de sustancias o alcohol son personas deprimidas, que sean conscientes o inconscientes. Creo que ya hace tiempo, pero voy a decir una palabra más. Precisamente la palabra adicción viene de una conjugación gramatical del español, que es la letra A y luego dicción, que dicción es decir, y A niega lo que sigue. Es decir, que la persona que tiene una adicción tiene la imposibilidad de poder decir lo que está sintiendo. Entonces trata de adormecerlo con alcohol o drogas. Pues es por eso que justamente en todos los tratamientos para todo tipo de adicción, lo que vemos que los facilitadores justamente lo primero que hacen es ayudar a la persona a que dé ese paso de aceptar su adicción. Como tú decías, la palabra adicción es negarlo. Si la persona se queda allí en ese pozo de negar y negar y negar, no va a avanzar, no va a salir adelante. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de Mefiboset?
Ajá, sí, sí. Ok, al lugar donde lo lleva la nodriza, que se llama Lodebar. Sí. Ok, que es lugar de no decir, lugar de silencio. Bueno, esa es la situación del que está involucrado en una situación de adicción. O sea, no puede decir. Pero también hay adicción, Roberto, porque estamos hablando de la depresión, no nos estamos enfocando en temas de adicción, o sea, este programa. Correcto. Okay. También hay adicciones a las personas. También hay adicciones a los hábitos. Los hábitos son hábitos, o sea, como todos los días a la misma hora, veo a la noche tal programa, etcétera. O me pongo a orar a determinada hora, si se me hizo tarde entonces no lo voy a hacer. Son hábitos. Ahora, la persona cuando está entrando en un terreno resbaladizo, movedizo, de depresión, los hábitos van cambiando. Esa es una de las señales que uno se tiene que dar cuenta de que está en depresión. Hay avisos, igual que en la carretera hay anuncios que dice a 1 milla, tal lugar, tal ciudad, tal salida. También la depresión nos pone avisos. Así es. ¿Sabe que estoy pensando justamente en las etapas depresivas también que viven ahora que especialmente he hablado de los jóvenes? Muchos jóvenes que regresaron, tú sabes que este país está involucrado en, creo que en casi el 90% de las guerras que ha tenido este mundo, y tú sabes que muchos vienen con justamente problemas postraumáticos originados por el tiempo que han estado sirviendo durante ese tiempo en la guerra, ya sea el Army, ya sea el Navy, la Fuerza Aérea, los Marines, y más aún aquellos que de repente han perdido un miembro de su cuerpo, una pierna o las 2 piernas o un brazo. Y es interesante donde es verdaderamente inevitable en cada uno de ellos que pasen por unas situaciones de trauma depresivo. Así es como lo están llamando los psicólogos especialistas en este tipo de casos. Y verdaderamente que lleva mucho tiempo. Y una de las cosas que más les cuesta, y es por donde los llevan siempre, es aceptar entonces que han tenido esa pérdida de ese miembro, prepararlos luego para el caso de que puedan recibir una prótesis, y luego prepararlos para que puedan volver a involucrarse en la sociedad, a poder ser útiles, a estudiar o a desarrollar de repente una profesión o cierta habilidad que tengan. Y justamente ayer veía el caso de una mujer joven que perdió sus 2 piernas, y me gustó su testimonio en realidad, y tuvo que pasar por este proceso, primeramente aceptar que ya no iba a tener más sus piernas, preparar su mente, prepararse para poder recibir su prótesis y poder salir adelante. Hay algo importante aquí, y desde la perspectiva bíblica también lo podemos decir, hay algo que se llama proceso. La verdad es que así como hubo un proceso para entrar en el pozo depresivo, también hay un proceso para salir. No se sale de la noche a la mañana, no es un chasquido de dedos en realidad. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo es el que hace el milagro en nuestras vidas en cuanto a esa salvación para el alma, pero tenemos que entender entonces que hay luego un proceso por el cual la persona tiene que pasar. No crea usted que ya está. Por ejemplo, hay personas, Miguel Ángel, que van a una charla con un pastor. Ya está, ya fui a una charla, y eso fue una introducción nada más. O van a un consejero cristiano y piensan que uno les llama después, ¿qué le pasó? No, ya estamos bien, todo está fantástico, la depresión ya se fue. ¿Y quién le dijo a usted? En realidad es como estar tirándole un poquito de tierrita al problema, pero no hay eso no es una solución, porque no han aceptado pasar por el proceso en realidad. Correcto. Y bueno, estamos, como decía Miguel Ángel, con pocos minutitos que nos quedan de nuestro programa. Saludamos a todos los que se han conectado con nosotros,
Y nos gustaría compartir un poquito, Miguel Ángel, el número de teléfono para que nuestros radioescuchas te puedan llamar, nos puedan conectar para algunas conferencias futuras. Me pueden contactar en Facebook por mi nombre, Miguel Ángel Drago, o al número de teléfono del área de California, 951-220-0375. Repito, 951, el área, 220-0375. Invitamos a los pastores, a las iglesias que también nos siguen, agradecemos que nos sigan, y estamos con mi hermano y amigo Roberto Gione, siempre dispuestos a poder apoyarlos en sus necesidades como iglesia, como comunidad, para llevar enseñanzas específicas de temas de matrimonio, familia, o lo que ustedes estén necesitando en su iglesia. Y vamos a aprovechar, Miguel Ángel, para seguir dando anuncio, especialmente para las mujeres. Recuerde que entonces ahora, octubre 11 y 12, viene este evento de Mujer Amada. Esto va a ser en el Hilton LAX, aquí muy cerquita del aeropuerto. Y la página es www.mujeramada.com. Regístrese, va a estar Alejandra Estamatea compartiendo, Tercer Cielo, y va a haber varias pastoras dando talleres como Sandra Villega, Juana Anesta, Betty Mesa, Vilma Carrizo y mucho más. Así que recuerde, octubre 11 y 12, viernes y sábado, en el Hilton de LAX, muy cerquita del aeropuerto, y tiene un costo verdaderamente simbólico y muy bueno para todas las mujeres. Invite a una amiga. La página es www.mujeramada.com. Así que entonces nos estamos despidiendo. Nuestro número de teléfono para contactarnos en la iglesia Nueva Esperanza Covenant Church allá en la ciudad de Simi Valley es el 805-336-3604. Una vez más, 805-336-3604, y estamos en el 4680 de la calle Alamo Street en Simi Valley. Y este próximo domingo a la 1 de la tarde les esperamos a todos para celebrar la herencia hispana. Va a haber un tiempo muy agradable, número uno compartiendo la alabanza y la palabra, y luego vamos a tener un tiempo de compartir alimentos de unos 17 diferentes países. Así está integrada nuestra iglesia, y les invitamos, si usted anda por el área de Simi Valley, este próximo domingo a la 1 de la tarde, allí les esperamos. Y el tiempo se nos ha ido, Miguel Ángel, pero entendemos que este tema es muy importante y de mucha necesidad para nuestra gente. Una cosita más, Roberto, a los hermanos y amigos que nos siguen en el área de Ontario, Rechocamonga, Fontana. Nos estamos reuniendo ahí en el área los domingos a las 11 de la mañana, y para mayor información contáctenme al 951-220-0375. Gracias a todos. Muy bien, y recuerden entonces que esto fue Paz para el Paz alma. para el alma. Dios los bendiga. Hasta pronto.